rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has
sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Yeah. Fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Buenos días, familia Café. Estamos realmente muy contentos de estar una vez más reunidos a través de esta plataforma virtual y poder seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Damos un saludo muy afectuoso a aquellos que nos siguen semana tras semana y que son parte de la familia Café, y también por supuesto a aquellos que tal vez están viendo nuestra reunión por primera vez, tal vez familias y personas que no conocemos pero que están allí con aquellos que sí son parte constante de iCafé. Gracias por estar con nosotros, gracias por mirarnos en esta transmisión. Esperamos pronto verles cara a cara, conocerles a través del contacto no solo personal sino también de las redes sociales. Estamos para servirles. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio
de Filipenses. Recuerden que desde hace tiempo, prácticamente todo este año, estamos estudiando esta carta que Pablo, el apóstol, escribe a los creyentes en Filipos. Para los que recién están uniéndose a esta serie, solo recordarles que Pablo, en uno de sus viajes llamados los viajes misioneros, estableció esta iglesia en Filipos, una iglesia que tenía mujeres emprendedoras, gente muy amorosa, con un corazón muy grande. Esta era una iglesia que amaba mucho a Pablo y Pablo amaba mucho a esta iglesia. De hecho, la visitó varias veces. Y de manera particular, esta carta Pablo la escribe estando preso en su domicilio. No podía salir, pues estaba a la espera de un juicio en Roma, en una situación realmente peligrosa, porque tal juicio podría resultar en la muerte de Pablo. Pero en medio de esta situación tan dramática, tan complicada, tan adversa, Pablo escribe esta carta que está llena de expresiones de gozo, de esperanza. Por eso le llaman a esta la carta de la alegría, la carta del gozo en la Biblia. Ahora, Pablo tiene claro quién es él como cristiano, como hijo de Dios, quién es Dios, quién es su Salvador, y sabe que Dios va a cumplir sus propósitos, y él se goza aún en medio de las dificultades y nos recuerda cómo debemos vivir a la luz del ejemplo maravilloso de Jesús, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando semejanza de hombre. Jesús vino a sufrir, a dar su vida por nosotros. Y hemos estado viajando, estudiando sección por sección de esta carta. Y la última parte que vimos antes del domingo de resurrección, donde hicimos un pequeño paréntesis, vimos que Pablo estaba desafiando a la iglesia a vivir una vida diferente, una vida que se contrasta con el mundo que nos rodea. Y allí es donde dice lo siguiente, en el versículo 15 que estudiamos hace un par de semanas. Dice, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Todo, obviamente, siempre sostenido por Cristo, aferrados a la palabra de vida, con los recursos de Dios, la obra de Cristo siempre a nuestro favor. Y luego de eso, viene esta sección que a mí me parece extraordinaria, porque Pablo nos ha desafiado con las verdades del Evangelio, nos ha puesto delante el ejemplo de Cristo, que siempre va a ser el ejemplo máximo, el ejemplo más grande, perfecto, lo que nos da dirección. Y ahora lo que hace en su carta es empezar a hablar en particular de uno de sus discípulos, tal vez el discípulo más significativo, más especial para él. Y me parece muy interesante porque las verdades del Evangelio son maravillosas. Las tenemos ahora nosotros en la Biblia, que está al alcance de todos nosotros. Tenemos una revelación maravillosa de quién es Dios, quién es Cristo, lo que Él anhela de nosotros. Todo eso es increíble, pero al mismo tiempo, este Evangelio maravilloso debe encarnarse en la vida de las personas de carne y hueso, aquí y ahora. El Evangelio no es solo un cúmulo de doctrinas, ideas, conceptos etéreos para entretener las mentes de aquellos que buscan las grandes verdades de la vida. Por supuesto que el Evangelio nos revela todas esas cosas, pero el Evangelio es algo más. El Evangelio es el poder de Dios actuando en la vida de las personas. El Evangelio implica siempre transformación, un cambio en la vida. Y esa transformación, esa manera en que el Evangelio actúa, transforma, dinamiza la vida de una persona, es lo que finalmente lo hace tan apelante. Esta semana que ha terminado hemos culminado lo que le llamamos el club de lectura de ICAFE, donde juntos elegimos un libro, lo leemos cada uno y luego cuando nos reunimos estamos comentando nuestras impresiones, citas, etc. El libro que hemos estado leyendo es Gracia Divina versus Condena Humana de Philip Yancey. Lo empezamos de manera presencial en mi casa y lo terminamos por Zoom, pero hemos sido fieles y lo hemos terminado. Y una de las cosas que hacemos, como les decía, es compartir citas, párrafos que a cada uno nos han impactado del libro. Y hay uno que a mí me impactó y que compartí justamente esta semana pasada en el club de lectura y que tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando. Es una cita que aparece en el libro y que está atribuida a Dwight Moody,
que dice así, es muy interesante. De cada 100 hombres, solo uno lee la Biblia. Los otros 99 van a leer al cristiano. De cada 100 hombres, solo uno lee la Biblia. Los otros 99 van a leer al cristiano. Piensa un instante en esa verdad. Tú y yo somos quienes debemos encarnar las verdades maravillosas del Evangelio que están allí en la palabra. Y Pablo en esta carta no solo les habla de las verdades del Evangelio, sino que en esta sección nos presenta a un personaje, un discípulo, que puede ayudarnos a mirar cómo el Evangelio actúa en la vida de una persona. ¿Quién es este personaje? Bueno, estamos hablando de Timoteo. Y antes de hablar un poco de quién es este Timoteo y aclarar que no es el de Karina y Timoteo, vamos a mirar lo que Pablo dice de él. Y para eso quiero pedirte que abras tu Biblia o prendas tu Biblia en Filipenses 2, 19 al 24. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 2, 19 al 24. Vamos a leer este pasaje donde Pablo está haciendo referencia a este discípulo llamado Timoteo. Y dice así la palabra de Dios. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí, y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Qué maravillosa manera tiene Pablo de expresar el afecto, el aprecio, la consideración que siente por Timoteo. Ahora sí, vamos a ver quién es este personaje tan conocido como Timoteo. De hecho, lo has oído nombrar muchas veces en la Biblia, en mensajes. De hecho, Pablo escribe 2 cartas que llevan ese nombre, primera y segunda de Timoteo. Debería ser primera y segunda a Timoteo, pero así le llaman todos, de Timoteo. Bueno, lo vemos a Timoteo aparecer por primera vez en Hechos 16. Pablo, el apóstol, estaba en uno de sus viajes, primero en Derbe y luego en Listra, y es allí en uno de estos viajes donde aparece Timoteo. Y mira lo que se dice de él en Hechos, es muy interesante, en Hechos 16. Dice, había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Dice que era joven, y los estudiosos dicen que posiblemente era un joven que estaba entrando en sus 20 años. Era muy apreciado por los creyentes ahí en Listra e Iconio. Y nos dice que su familia era muy especial, muy interesante. Madre judía, padre griego. ¡Qué combinación! Su padre aparentemente era hombre de ascendencia griega, no prosélito judío, es decir, no se había acercado al judaísmo, porque realmente él no había criado a Timoteo como judío. Timoteo, viendo otros pasajes, descubrimos que, por ejemplo, no había sido circuncidado. Posiblemente el padre griego no lo había permitido cuando Timoteo era pequeño. Pero Timoteo conoce de Jesús. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, sabemos que muchas personas en el ámbito de los gentiles, los que no eran judíos, llegaron a escuchar el Evangelio. Pero, y a pesar que Timoteo, con un padre gentil griego, fue criado como un gentil, él era judío por su madre, pero no practicaba las costumbres judías. Pero hay un detalle muy importante, y lo descubrimos en las cartas que justamente Pablo escribe a Timoteo. 2 Timoteo 1:5, por un instante vale la pena mirarlo. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Y aquí vemos el rol tan importante que jugaron la madre y la abuela de Timoteo, la abuela Loida y la madre Eunice. La fe, escúchame bien, no se hereda, pero se comparte.
por medio, ¿cómo? De las enseñanzas, del ejemplo, de la oración. Y con la ayuda de Dios, estas mujeres lograron transmitir la fe que tenía a Timoteo. Ahora, esto se refuerza con el versículo 3:15 en 2 Timoteo, la misma carta de Pablo a Timoteo. Dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Qué importante es compartir la palabra de Dios con nuestros hijos, sobrinos, nietos. ¿Por qué? Porque esa palabra da fruto en la vida de los pequeños. Dice aquí que a Timoteo lo volvió sabio para que en el momento adecuado él pudiera entregar su vida a Jesús. Así que Timoteo recibió toda esta herencia, incluso estando en un hogar complicado, con un padre aparentemente ausente o distante o en todo caso indiferente a la formación espiritual de su hijo. Ahora, con los años, Timoteo se convirtió no solo en discípulo de Pablo, sino en su compañero de viaje. Estaba con Pablo cuando escribía las cartas a los romanos, la segunda carta a los corintios y a los filipenses. Lo sabemos porque cuando lees estas cartas ves ahí en la introducción que se menciona a Timoteo. Además, Pablo lo enviaba a las iglesias, a Timoteo, para que haga tareas específicas. Fíjate en 1 Corintios 4:17, dice así: por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Y luego hay otro pasaje en Tesalonicenses 3:2, y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe. Qué importante el rol que tenía Timoteo. Luego dicen los estudiosos, el relato bíblico y la historia, que se dedicó a pastorear la iglesia en Éfeso, donde desarrolló un gran trabajo y se mantuvo fiel a pesar de la persecución que, dice la tradición, terminó con su vida unos 30 años después. ¿Cuál es la lección y el ejemplo que nos deja Timoteo a nosotros hoy aquí? Lo primero es lo que decíamos al inicio. El evangelio tiene que ser encarnado en nosotros. Nuestra fe debe evidenciarse en los demás por nuestra manera de vivir. Eso no significa que seamos perfectos. Seguro que Timoteo tenía muchos defectos, como los tenía Pablo también. Pero en el pasaje que leímos, se nos da algunas pautas que vale la pena mirarlas sobre qué hacía tan peculiar a Timoteo y que debemos también nosotros buscar para nuestras propias vidas. Y miremos el inicio de ese pasaje. Recuerda que el pasaje que estamos leyendo como base de todo está en Filipenses 2:19, y ahí en el 2:19 justamente al inicio dice lo siguiente. Déjame buscarlo. Dice así: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Qué especial lo primero que dice Pablo de Timoteo. Dice que se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. En otras palabras, Timoteo era un hombre honesto, era un hombre auténtico, genuino. No estaba ocultando intenciones secundarias o beneficios personales. Él realmente se preocupaba por las personas. Escúchame, hoy estamos en medio de una situación, ustedes saben, muy dramática. Y habrán personas que se preocupan genuinamente por los demás, y habrán otros con deseos de aprovecharse, figurar o ganar créditos o réditos de diferente tipo. Timoteo era de los honestos, de los que en verdad se preocupan por las personas, más que por los programas, proyectos o aún instituciones. Y tenemos que aprender de Timoteo. Escúchame, el evangelio le da un valor enorme al ser humano, a la persona. Y ser discípulo de Jesús significa vivir en esa misma línea, en ese mismo sentir, en esa misma dirección. Las personas son importantes y debemos tener un genuino interés por ellas, como lo tenía Timoteo. Pero luego dice algo que es muy importante. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta cómo eran las prioridades de Timoteo.
Timoteo fue capaz de entender que el centro de la vida no somos nosotros mismos. Logró salir de esa trampa de una vida egoísta y poner su mira en aquello que es más importante para Dios, aquello que es más importante para Jesucristo. Y qué desafío más grande en estos momentos de nuestras vidas, cuando la pandemia del coronavirus nos está descubriendo, está dejando ver lo que realmente es lo más importante para nosotros. Y quiero compartirte un poema que me alcanzó esta semana Ana Sims, que realmente captura lo que está pasando en nuestro mundo. Fue escrito por Sarah Burns del equipo de la iglesia Hope Midtown en Nueva York, que como sabemos es una de las metrópolis más golpeadas por la pandemia. Escucha así, se llama Todos hemos sido expuestos, poema de Sarah Burns. Todos hemos sido expuestos, no necesariamente al virus, quizás, quién sabe verdaderamente. Hemos sido expuestos por el virus. Corona nos está exponiendo nuestras debilidades, exponiendo nuestros lados oscuros, exponiendo lo que normalmente descansa muy por debajo de la superficie de nuestras almas, escondido por las máscaras invisibles que usamos, ahora expuestos por las máscaras de papel bajo las cuales no podemos escondernos lo suficiente. Corona está exponiendo nuestra adicción a la comodidad, nuestra obsesión por el control, nuestra compulsión por almacenar, nuestra protección de nosotros mismos. Corona está pelando las capas, demoliendo nuestras paredes, revelando nuestras ilusiones, desmontando nuestros mejores planes. Corona está exponiendo los dioses que adoramos, nuestra salud, nuestro apuro, nuestro sentido de seguridad, nuestras mentiras favoritas, nuestras codicias secretas, nuestra confianza mal puesta. Corona hace preguntar todo de nuevo. ¿Qué es la iglesia sin un edificio? ¿Cuál es mi valor sin un ingreso? ¿Cómo planeamos sin tener certezas? ¿Cómo amamos a pesar de los riesgos? Corona me está exponiendo mi indiferencia desmantelada, mi búsqueda insaciable, mis palabras descuidadas, mis nervios frágiles. Todos hemos sido expuestos. Nuestra basura al desnudo, nuestros temores hechos conocidos, la curita arrancada, la pantomima terminada. Entonces, ¿qué? ¿Qué queda? Manos limpias, ojos claros, corazones tiernos. Lo que Corona revela, Dios lo puede sanar. Ven, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para mí? Tal vez antes del virus lo diríamos sin titubear, pero ahora es diferente y se evidencian muchas cosas en nuestro corazón. La buena noticia es que cuando nos desviamos, Cristo está listo a ayudarnos. Su justicia es nuestra justicia. A Él podemos recurrir. Él puede ayudarnos a realinear nuestro corazón y para que nuestro corazón esté en sintonía con el corazón de Dios. Mira cómo termina esta descripción que hace Pablo de Timoteo. Dice, como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí, y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Y no solamente Pablo nos está hablando de lo genuino que es, lo honesto que es Timoteo, nos está hablando también de cómo Timoteo tiene las cosas claras, sus prioridades en orden. Jesucristo es lo más importante, no sus motivaciones egoístas. Pero aquí vemos algo más. Vemos el afecto y la fidelidad de Timoteo hacia Pablo, como un hijo con su padre. Algo profundo, un vínculo muy fuerte, intenso. Pero mira cuál es el motor de eso. No se trata solo que se hicieron grandes amigos o que lo respetaba o admiraba a Pablo y todo eso es bueno y seguro que estaba allí presente en la relación. Pero Pablo dice, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Quiere decir que el vínculo que tenían Pablo y Timoteo era algo mucho más grande que ellos mismos. Era el anuncio de las buenas noticias, el evangelio. Pablo y Timoteo compartían una noticia maravillosa, un anuncio sin igual. Es el evangelio de la gracia, de aquello que Cristo ha hecho por la humanidad. Y eso nos une. Nos permite desarrollar relaciones auténticas, leales, estables, firmes entre nosotros.
Estamos en el mismo equipo. Tenemos la misma misión de vida, llevar buenas noticias. Hoy en día prendes los noticieros y todas son malas noticias, pero nosotros tenemos buenas noticias que dar. El Evangelio sigue transformando, cambiando y estando al alcance de cada persona. Y por eso hoy debemos estar más unidos que nunca. Hay mucho que hacer, hay mucho que anunciar, mucha esperanza que dar a los demás, mucha gente buscando un ancla. No nos sorprendamos que después de esta pandemia surja un despertar espiritual profundo en muchas personas, y es allí donde debemos anunciar las buenas noticias del Evangelio. Timoteo fue fiel en predicar el Evangelio. A veces pensamos que eso significa estar todo el día dando sermones. No, por supuesto que eso es importante, pero estamos hablando de vivir una vida de integridad, de encarnar lo que creemos, de mostrar cuál es la esperanza que nos sostiene, reconocer nuestros miedos también y fragilidades, y en todo ese proceso apuntar a quien es más grande que todo aquello. No tienes idea del impacto que puede ser una vida que anuncia con palabras y con hechos el Evangelio de Jesús. Y yo quiero que veas un video. Este video se llama Desconocidos, que te puede dar una pequeña idea de cómo una vida arraigada en Jesús puede impactar a muchas otras aún sin saberlo. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad, y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos, y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán.
Que Dios nos ayude a vivir este evangelio, a comunicarlo, a renovarnos constantemente en Jesús, a recordar lo que Él ha hecho por nosotros, a depender solamente de Él, a vivir anunciando su amor y gracia a los demás. Y si tú que nos estás viendo, estás agotado, cansado, desesperanzado, crees que todo es negativo, déjame decirte que Cristo quiere cambiar tu perspectiva de la vida. Necesitas acercarte a Él, rendirle tu corazón, rendirle tu vida. Él quiere salvarte, pero tú tienes que venir a Él, tienes que cambiar de dirección, entregarle tu vida entera a Jesús. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida, y solamente en Él podemos encontrar lo que tanto estamos buscando. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Jesús, decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, quiero ser tu hijo, entiendo lo que tú has hecho por mí allí en la cruz y yo me rindo a ti para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Eso lo hizo Pablo, eso lo hizo Timoteo, y lo hicieron millones de personas más hasta nuestros días. ¿Qué tal si terminamos con una oración? Señor, te damos gracias porque podemos mirar en esta carta el testimonio de la vida de Pablo como apóstol, como fundador de la iglesia, pero también de aquellos que tú levantaste allí los primeros años de la iglesia. Y en este caso particular la vida de Timoteo, un hombre genuino, un hombre honesto, que se preocupaba por las personas, que tenía sus prioridades en orden, que tenía un corazón fiel y que anunciaba el evangelio todo el tiempo. Señor, permítenos también mirar estos ejemplos y aprender y darnos cuenta de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, cómo tú quieres usarnos para impactar y tocar la vida de otras personas. Y te pedimos, Señor, por todos aquellos en esta circunstancia que están desesperanzados, que están buscando un ancla, que están buscando una respuesta, que nosotros podamos